Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Camino Florido. Mi nombre es Andrés Muñoz, soy psicólogo clínico con especialidad en psicoanálisis, psicoterapeuta antroposófico y pedagogo curativo Waldorf. ¿Es posible para un hombre ser feminista? ¿Es lo mismo ser feminista que acordar con la ideología feminista? ¿Es necesario ser feminista para entregar todo el aguante, el apoyo, no ir a colarse el 8 de marzo, etcétera? Esto y más vamos a abordar hoy en este episodio del Camino Florido. Y la constitución psíquica. La constitución psíquica. Porque en realidad, desde los principios, una mujer y un hombre somos psíquicamente muy distintos. Para quienes aceptamos el desafío de construir la masculinidad y construir una nueva masculinidad, es ciertamente un camino difícil, porque lo primero que surge es colarse al movimiento que ya está, pero en realidad eso es continuar haciendo lo que el hombre viene haciendo con la mujer, que es, digamos, sostenerse de ella y luego derivarle las labores que no son las socialmente aceptadas o más valoradas, y el hombre tomar las más valoradas y tener un estatuto distinto de la mujer. Porque claro, puede seguir siendo decir yo soy hombre, está todo bien, en realidad las feministas son una hincha pelota. Bueno, como que todavía no es ilegal seguir siendo un suarete. Pero aquí, en este video, sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas que desean construir una sexualidad conscientemente y no aceptar una imposición social, hereditaria. Para esto voy a abordar qué implica la deconstrucción del machito, ¿sí? Y para eso tenemos que conocer cuáles son los fundamentos psíquicos, porque cuando uno desconstruye su identidad, se va a topar con elementos psíquicos. Y eso no está muy bien abordado, porque lo que se entiende con el machito, por ejemplo, he leído mucho en Twitter, en Instagram, artículos respecto de que es un cambio de las formas de tratar a una mujer, la forma de relacionarse con una mujer, de mirar a una mujer. Pero las formas son consecuencia de la posición subjetiva que uno toma ante el mundo. Y esa posición subjetiva, querámoslo o no, está previamente instalada en nosotros. Luego nosotros nos identificamos con esa posición subjetiva en la que nos pusieron, por haber nacido hombre, por haber nacido mujer, por haber sido el primero, el segundo, la tercera, la primera, etc. Y en realidad, para construir una nueva identidad es imprescindible reconocer cuáles son los factores, los fundamentos desde los cuales se construye el psiquismo humano. Obviamente es una tarea muy difícil, pero ¿qué harías si yo te digo, la constitución subjetiva del hombre es constitutivamente misógina? Hoy les quiero transmitir una vivencia, y para eso encontré muy clarificadora la narrativa de Isabel Allende respecto de Inés de Suárez, cuando viaja a América y se tiene que enfrentar a un barco lleno de hombres, en donde ella con su sobrina, donde el marinero le pide que no salga mucho de la alcoba, porque además de que los marineros creían en ese tiempo que tener una mujer en alta mar era algo que traía la mala suerte, además se comenzaban a poder poner sedientos al cabo de un par de días. Ella cuenta la vivencia de acoso de una persona en particular, y este texto que les voy a leer ahora cuenta cuando se ve enfrentada nuevamente a un barco lleno de hombres. Este relato lo elegí porque ya hay una suerte de elaboración de la vivencia. Dice así: en alta mar volví a padecer el acoso de los hombres. A pesar de la vigilancia permanente de los frailes, lo sentía acechándome como una jauría de perros. ¿Emanaba yo el olor de una hembra en celo? En la intimidad de mi camarote me lavaba con agua de mar, asustada de ese poder que no deseaba, porque podía volverse contra mí. Soñaba con lobos jadeantes, las lenguas colgando, los colmillos ensangrentados, dispuestos a saltarme encima, todos a la vez. A veces los lobos tenían el rostro de Sebastián Romero. Pasaba las noches en vela,
encerrada en mi cabina, cosiendo, rezando, sin atreverme a salir al aire fresco de la noche, para calmar los nervios por temor a la constante presencia masculina en la oscuridad. Temía esa amenaza, es cierto, pero también me atraía y me fascinaba. El deseo era un abismo terrible que se abría a mis pies y me invitaba a dar un salto y perderme en sus profundidades. Sé honesto, ¿tú como hombre te viste enfrentado alguna vez en tu vida a una situación semejante? Pero es distinto la vivencia en un cuerpo femenino. Ese padecer en la mujer es privilegio en el hombre. El hombre que se hace pasar por feminista, porque sostengo que no lo puede ser, y no lo puede ser porque ese padecer no es algo de la vivencia en un hombre. Ese poder temido, un hombre no lo tiene. Ese es un primer punto. El hombre que cree que puede ser feminista y tener voz en ese cuerpo que le es ajeno es un acto realmente misógino. Ese hombre que está puesto o que pone gran parte de su atención en el goce femenino es un hombre que cree poder tomar la palabra de la mujer y reemplazar la voz de la mujer. En ese sentido, el hombre puede y podemos hablar de feminismo, pero el desafío que nos corresponde es construir un andamiaje desde el cual pensar una nueva masculinidad para que la construcción del hombre sea coherente con los principios que el feminismo plantea para la mujer. Hay una diferencia, no es lo mismo el feminismo que el embrismo. Esta concepción de que las mujeres quieren exterminar a los hombres es la radicalización del feminismo, que no es feminismo, y han sido tajantes en decirlo, es embrismo, que es el machismo a la inversa, es que la mujer está por sobre el hombre. El feminismo no busca eso. Nosotros al machismo no hemos respondido, porque no hemos construido algo que permita pensar la sexualidad sin esa diferencia hegemónica, sino una integración de las sexualidades. Para constituirnos como seres humanos, tenemos que tener un ser humano de referente, al que seguir. Esto es súper concreto. Un humano que no ve a otro ser humano caminar, no aprende a caminar aunque tenga un cuerpo que se lo permita. Un ser humano que no escucha a otro ser humano hablar, no aprende a hablar aunque tenga la capacidad para hacerlo. Esto se ve en los casos donde seres humanos han sido criados por animales. El cuerpo humano se adapta a quien tiene como referente enfrente. Esto es algo muy importante porque ahí es donde se construyen los albores de la identificación. Y cabe la pregunta si realmente nosotros somos nosotros mismos, porque si nos identificamos con alguien más, ¿no es acaso alguien más el que vive dentro de nosotros? Y en esto tenemos que entender que el machismo no es algo que respecte únicamente a los hombres. Cabe la gran pregunta, si en un mundo patriarcal, donde impera el machismo, han sido las mujeres las que en gran medida crían y han criado hombres machistas, en una vida, en la crianza, 70 u 80% de las personas que criaron a un ser humano son mujeres. En la casa, la madre, la cuidadora, la abuela, en el colegio la profesora usualmente, la educadora, y así son en principio figuras femeninas. Entonces cabe la pregunta si en realidad el machismo es algo que es único de los hombres, que es que no. Digamos, hay estudios donde una mujer jefa le pone más límites a otras mujeres para ascender, distinto de jefes varones. Esto es, bueno, ese estudio fue en Buenos Aires. Sobre todo si estaban embarazadas con el pre-postnatal, jefas mujeres ponían más dificultades que jefes hombres. Entonces es algo muy importante a lo que no caer el considerar que el machismo es del hombre.
Hay una cuestión que es la violencia, pero el caer en que es el hombre el problema es realmente retroceder 200 años. La psicoanalista Jessica Benjamin lo aclara. Como en casi todas las partes las mujeres han sido las cuidadoras primarias, tanto los niños como las niñas se han diferenciado en relación con una madre. Cuando consideramos el curso típico de la diferenciación masculina, vemos de inmediato que crea una dificultad especial para los varones. Todos los niños se identifican con su primer ser querido, pero los varones deben disolver esta identificación y definirse como el sexo diferente. Al principio, se sienten semejantes a su madre, los niños y las niñas, pero los varones descubren que no pueden llegar a ser como ella, solo pueden tenerla. Este descubrimiento conduce a una ruptura de la identificación que las niñas no tienen que sufrir. Cuando un niño se da cuenta que nunca va a poder ser como su madre, porque es varón, pero no obstante va a poder tener a una como ella, instaura una dialéctica del tener o no tener. Entonces, cuando un niño tiene que desidentificarse, hasta ese momento de la vida conoce una vía de desidentificación. Y la vía que conoce es la vía agresiva. Es decir, cuando los niños quieren sacar algo que no les gusta, lo tiran o lo tratan de destruir, lo muerden. Pasa a los niños que muerden el pezón de las madres y, digamos, ponen a prueba si permanece esa figura de amor con ellos o no, a pesar de su agresión. Esto se palpa mucho más ya en la adolescencia, cuando quienes trabajamos con jóvenes podemos atestiguar que te ponen a prueba si los querí o no, se ponen fastidiosos, que no quiero hacerlo, pero en realidad es un vaivén de ¿qué tanto me bancas? ¿Sí? ¿Me quieres aquí contigo o no? Esa función agresiva tiene un principio constructivo, que es separarse para construirse como un ser individual. El varón, la primera figura de la que se tiene que separar es la figura materna. Y para eso instaura un rechazo hacia lo femenino, que lo vemos, por ejemplo, en los juegos ya cuando se ponen púberes, sexto básico. Lo peor para un joven es que le digan que es niña, es débil, corre lento. La masculinidad, que está en construcción muy evidentemente en ese periodo, se vale de rechazar lo femenino para construir lo masculino. Y esa es una función que está psíquicamente constituida desde la infancia. Entonces, cuando nosotros queremos derribar al machito, nos encontramos en principio con la dura verdad de que en una parte de nosotros o envidiamos o despreciamos a las mujeres. Y eso es algo que si uno no reconoce, no te puedes hacer cargo de eso. O si no, yo siempre me he llevado con la mujer, pero en realidad, mira, habla un rato, te apuesto que te juntáis con los amigos y si un chiste misógino, te reís. 10 lucas. Si comprendemos esto, abrimos un camino por el cual construir una nueva masculinidad. Y por tanto, ¿cuáles son los referentes para constituirse como hombre? Y la pregunta que yo considero que es la central. ¿Hay hombres hoy en día? ¿Un hombre que agrede a una mujer es un hombre? Porque hay una gran diferencia entre macho y hombre. Y la diferencia se llama animal, ser humano. Recuerden, el camino florido es la batalla contra sí mismo. De ahí deviene el camino florido. Los indígenas dicen la guerra florida. Porque tiene todos los dolores de una guerra. La angustia, el duelo, hay partes de ti que mueren. Tienes que aceptar esas muertes, continuar adelante. Incluso tú matar partes de ti. Eso es una de las cosas más difíciles. Pero toda esa batalla interna produce que el camino, es decir, tú, florezcas. Y eso ennoblece. Suscríbanse, pongan la campanita, escriban comentarios y dicen, weón, estoy súper de acuerdo, weón, para nada, y un sorete, la estoy cagando todo el rato. Escribe en los comentarios ahí a sostener argumentos y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!